sobre el anuncio que dio el día de ayer el Ejecutivo diciendo que el 50% de todo lo que se produzca tiene que pasar a manos del Estado para los CLAP. De la agroindustria, en efecto, esa pregunta es muy importante porque los CLAP en nuestro país, la semana pasada inició el año escolar, esta semana inició bachillerato. Y muchos vimos por la televisión que el gobierno ofrecía a través de los CLAP uniformes a 2.500 bolívares. ¿Alguien ha visto un uniforme a 2.500 bolívares? ¿Cuántas bolsas de comida llegan a través de los CLAP a las distintas comunidades de nuestro país? ¿Qué son los CLAP? Los CLAP es una nueva estafa del gobierno nacional. En los CLAP es politizar la comida, politizar los uniformes. Los CLAP, cuando usted le pregunta a la gente en las comunidades la bolsa de comida a través de un CLAP, la mayoría no la recibió, pero aquel que la recibió habla que la recibió en promedio cada 3 meses. Y cuando usted le pregunta sobre el CLAP, ¿qué opina usted del CLAP? La primera respuesta es que eso es corrupción. Entonces es muy grave que el gobierno, la poca comida que hay, a la fuerza, con un decreto, probablemente utilizando la Fuerza Armada, se quiera que el 50% de la producción tenga que ir a los CLAP. Es decir, entregársela al PSUV. Eso es completamente inconstitucional, esos son los CLAP, ya lo decíamos en la cumbre del movimiento no alineado, la declaración del año 2012 fue precisamente contra el uso político de los alimentos. Esa fue la declaración del movimiento Los No Alineados, que este gobierno hoy preside, tiene la presidencia del movimiento Los No Alineados. La declaración fue totalmente lo contrario a lo que quieren hacer aquí. ¿Qué debemos hacer con todo esto que está pasando? Más organización, más movilización. De cara, hoy es 5 de octubre, en 21 días tenemos que ser millones de venezolanos, hoy es en 3 miércoles tenemos que ser millones de venezolanos movilizados en toda nuestra Venezuela. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral termine de fijar cuáles van a ser los centros, a dónde van a estar colocadas las máquinas, para que millones de venezolanos nos movilicemos 26, 27 y 28 para colocar nuestra huella y que podamos tener revocatorio y que los venezolanos decidamos sobre nuestro futuro. El camino no son los CLAP, el camino es poner a Venezuela a producir. La crisis no se resuelve con una bolsa de comida, eso lo sabemos todos los venezolanos. A eso apuesta el gobierno. Nosotros apostamos a los anaqueles llenos, a una Venezuela productiva, a una Venezuela sin inflación, a una Venezuela donde usted no haga cola, a una Venezuela donde usted vaya al hospital y ahí reciba toda la atención, todos los insumos médicos. Ese es el cambio aquí en Venezuela, el 26, 27, 28. En efecto, como dice el gobierno, son 2 modelos. El modelo de los CLAP, la corrupción, el modelo de las colas de la crisis y el modelo de los quienes queremos cambio para que tengamos un país de progreso como merecemos todos los venezolanos. Precisamente el tema electoral, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo ayer que las elecciones no eran prioridad. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, hemos estado en las últimas horas, aprovechando además que tú eres un medio internacional, hemos estado haciendo contacto con gobiernos de nuestra América Latina, alertando sobre, ya lo decíamos el día viernes, ayer lo volvimos a repetir, hay un rumor que viene dentro del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, una olla que estarían montando contra el proceso de manifestación de voluntad del 20%, estarían preparando una sentencia para anular todo el proceso revocatorio. Hemos estado alertando eso sería cerrar la única ventanita democrática que tenemos nosotros los venezolanos. Eso sería colocar a nuestro país en un camino completamente incierto, que Venezuela entre en una situación sumamente peligrosa, más peligrosa de la que estamos viviendo. Y estamos alertando a la comunidad internacional para que haga todas las gestiones con el propio gobierno para que en nuestra Venezuela no se dé una decisión de ese tipo, que lo que va a hacer es profundizar la crisis y va a colocar a Venezuela en una situación sumamente peligrosa. No es Maduro el que decide si en Venezuela hay elecciones o no hay elecciones.
no es la señora del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que son ellas las que han puesto el calendario, las que hasta ahora no anuncian. Son derechos constitucionales, está plasmado en nuestra Constitución y nosotros tenemos que luchar para que esos derechos tengan plena vigencia. Eso se trata del tiempo, del momento que estamos viviendo. Nosotros estamos luchando contra un gobierno que no es democrático y lo estamos haciendo con las armas democráticas como son el voto, como es la Constitución. O sea, el reto histórico que tenemos nosotros los venezolanos, y yo soy de los que piensan y soy optimista que se va a imponer el camino democrático, pacífico, constitucional y electoral que quiere más del 80% del país. Ellos no quieren elecciones de ningún tipo, ellos van a hacer todo para evitar las elecciones y nosotros vamos a hacer todo dentro de la Constitución para que hayan elecciones. ¿Quién se va a imponer? Yo creo que se va a imponer la voz del pueblo venezolano que quiere elecciones, como se ha impuesto hasta ahora, como se impuso el 6 de diciembre, porque este país cambió y hay que repetirlo una y otra vez. Ayer lo conversaba con un periodista de la BBC de Londres, donde le decía que la Venezuela de hace 3 años, ayer que estaban el gobierno que vive en el pasado, el gobierno que ayer estaba celebrando la elección del año, el último acto de masas del presidente Hugo Chávez en el año 2012, la Venezuela de hoy nada tiene que ver con la Venezuela de hace 4 años. La Venezuela de hoy es una Venezuela que no apoya al PSUV, no apoya a quienes están en el gobierno, es un país que cambió en los últimos años y es un país que hoy quiere cambio mayoritariamente y esa voz de cambio se va a imponer. Yo soy optimista, yo sí creo que vamos a tener revocatorio. Tenemos que luchar para que se dé el revocatorio y por eso la convocatoria es a millones de venezolanos a la movilización los días 26, 27 y 28. La unidad a esta hora está planteada una declaración también a los medios hablando sobre todos estos temas y planteando la ruta al 26, 27 y 28. Tiene que haber una unidad perfecta. Es muy importante que nosotros, más allá de las diferencias que tengamos, trabajemos todos unidos, todos los venezolanos, no me refiero solamente a la MUD, todos los venezolanos unidos para que nuestra Venezuela salga de esta crisis. Allí han estado saliendo cifras, proyecciones de las cifras económicas para el año que viene. Nuestra Venezuela no ha tocado fondo, la inflación el año que viene puede ser peor, la situación de escasez puede ser peor. Lo único que puede salvar a nuestro país de continuar bajando, yéndonos al fondo, es el cambio político a través de un cambio de gobierno, a través del referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional que está en el artículo 72 de la Constitución de nuestro país. Gobernador, supuestamente el CNE no tendría recursos para incluso un 20%. Bueno, la información que tenemos del Consejo Nacional Electoral a lo interno es que sí tienen los recursos y que ellos están, no sabemos si es que están esperando, que no dicen lo de los centros, no es por un problema de recursos, sino es que están esperando la sentencia del tribunal o están esperando la llamada de autorización desde Miraflores. Lo cierto que la información que tenemos dentro del CNE es que ellos están ya a lo interno, toda la parte técnica está lista, no tiene problemas de recursos y lo que están es simplemente el equipo técnico a la espera de que las 4 señoras del Consejo Nacional Electoral respeten al pueblo venezolano y digan con suficiente antelación dónde van a estar ubicados los centros. Seguramente el jueguito es jugar a la desinformación, pero está todo listo esperando que las 4 señoras anuncien al país dónde van a estar los centros de manifestaciones de voluntad para que el pueblo venezolano se pueda ir organizando. Recuérdese que no van a ser todos los centros de votación, recuérdese que estamos hablando de unos casi 1.356 centros. Bueno, lo que pasa es que los tiempos límites aquí, el reglamento lo han violado desde el primer día. Por supuesto que el reglamento establece unos plazos que nunca han cumplido, es parte de la lucha que nosotros tenemos, parte del reto que nosotros tenemos y bueno, no les quedará más remedio, como lo decíamos ayer, no les quedará más remedio que anunciarlo porque no les va a quedar más remedio que someterse al escrutinio popular. Ayer también decíamos, es muy importante que rescatemos las declaraciones del señor Ameliach, gobernador del estado de Carabobo,
donde este señor en sus declaraciones, él reconoce que en Venezuela va a haber revocatorio, porque incluso él ya estaría anticipando a quién nombrarían de vicepresidente, y además, bueno, eso es parte también de una lucha que tiene el gobierno. O sea, hay una lucha interna en el gobierno de quién es el vicepresidente de la República, porque ellos tienen en la cabeza de que va a haber revocatorio, pero el problema de la discusión de ellos está en la fecha. Nosotros decimos 2016 y esos sectores que hablan de revocatorio dicen que va a ser después, que no va a ser este año. Eso es lo que dicen ellos. Gobernador, preparados para todos los escenarios en el caso de que haya una nulidad del referéndum revocatorio, ¿cuál es la otra opción? Yo no me voy a adelantar, yo quisiera más bien reiterar un llamado a esos sectores que todavía tienen algo de sensatez dentro del gobierno, dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Hay gente que está en el tribunal que, de acuerdo a las informaciones que uno recibe, ellos no estarían de acuerdo en cerrar la ventana democrática, les parece sumamente peligroso, dejaría a nuestro país en una situación, repito, de una completa incertidumbre, en la peor crisis de nuestra historia. Entonces, más bien apelar a los sectores sensatos de que permitan que el pueblo venezolano ejerza sus derechos. Eso es lo que más le conviene a los intereses del país y lo que más le conviene a sus propios intereses, a quienes están hoy en el poder, porque ellos saben muy bien, aquellos que saben cómo es la política. Hoy usted podrá tener el control absoluto, mañana pasan a ser la oposición, siempre con la idea de que el mundo no se acaba mañana, sino siempre también con la idea de tener algún futuro en este país, de tener un futuro en el ejercicio de la política. Bueno, trancar el juego significaría, si aquí el pueblo venezolano, eso sería trancar el juego, significaría que el pueblo, que aquí pase cualquier cosa, los primeros que serían barridos por el pueblo venezolano son quienes estarían tomando estas decisiones contra el pueblo venezolano. Muy distinto a lo que ellos dicen. Entonces yo creo que ellos más bien lo que vemos son unos en campaña. Diosdado Cabello está en campaña, Diosdado Cabello cree que él va a ser candidato. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo mejor que le pudiera pasar a la oposición, a la unidad, a quienes queremos cambio, que Diosdado Cabello sea candidato. Ese es el candidato que quisiéramos nosotros, porque eso significaría que el PSUV termine reducido a lo que él representa, 2 o 3%. Eso es lo que tiene Diosdado Cabello en las encuestas, 2 o 3% de apoyo. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar a nosotros, que ese fuera el candidato. Él está en campaña, abiertamente en campaña. Ahorita está en campaña para ser vicepresidente, pero en secreto su campaña es porque él se está preparando para ser candidato. Bueno, nosotros quisiéramos, lo alentamos a que sea candidato, porque sería el mejor candidato que pudiéramos tener nosotros, quienes queremos cambio en el país.